y también en el YouTube. Muchísimas gracias por estar siempre conectados con la fuerza informativa Impacto de Noticias Impacto JB. Solamente les pido de la manera más cordial que le den like a estas transmisiones, compártanla para que más personas por el algoritmo se mantengan informados a través de Noticias Impacto, el poder noticioso de la zona central del país. Jorge Discua, saludos. Juan Bosco Campos, ya está de regreso. Juan Orlando Hernández, saludos desde Virginia. Muchas gracias a Jorge Discua, que ya siempre está conectado en la fuerza informativa de la zona central del país. Y nos vamos con la noticia del día, cortesía de Delicias del Carmen, cuna de los más ricos chicharrones que se producen en Honduras. Una parada obligatoria durante tu viaje en la carretera CA5. Delicias del Carmen les espera para servirle a usted. La noticia del día. A continuación, la noticia del día, que es patrocinada por Finca El Carmen 1 y 2 y el Rancho de Mi Viejo, lo mejor en pollos. Cuando vengas de viaje de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula y viceversa, tienes ya 3 opciones para deleitarte en un ambiente familiar, confortable y climatizado. Y estas opciones son las Delicias del Carmen 1 y 2, con los mejores chicharrones y comida buffet del Valle de Comayagua. Y el Rancho de Mi Viejo, puedes disfrutar del mejor pollo y sus acompañantes con precios incluso mejores que las franquicias. Nuestros horarios de atención de 6 de la mañana a 8 de la noche. Delicias del Carmen les espera para servirle a usted. En la fuerza informativa Impacto de la zona central del país, Noticias Impacto JB, el poder noticioso de la zona central. Bien, la noticia del momento es el retorno del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado al país. Del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado al país. Una persona que es expresidente, es ex extraditado, es ex convicto, es una persona que gozó de un indulto presidencial por parte del presidente Donald Trump, un indulto en todos los Estados Unidos, porque el indulto en Estados Unidos puede ser parcial, pero es un pardón, como le llaman ellos, un full pardon a Juan Orlando Hernández Alvarado, quien ayer arribó en horas de la mañana a Comayagua, ¿no? Quien ayer arribó en horas de la mañana a Comayagua y ya se encuentra, pues, de hecho, disfrutando con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su señora madre y con sus amigos más cercanos. Ya se encuentra disfrutando Juan Orlando Hernández Alvarado. Hay algo que sí tenemos que mencionar, y es que Juan Orlando Hernández, saludos a mi hermano Giovanni Bonilla hasta Capiro, ya está hecho su saludo, mi estimado Jorge. Hay algo que sí tenemos que mencionar, y es que, por ejemplo, el análisis o un artículo que ha publicado el abogado criminalista Cristian Orellana de Crimlex Honduras, es algo que ha manifestado, es algo que es un tema muy bueno para que las personas sepan, y sobre todo también para que miren cómo están las ambas caras en el país ante el regreso de Juan Orlando Hernández. Según Criminología y Derecho, el análisis técnico legal de Crimlex, consecuencias jurídicas y éticas de la clemencia ejecutiva federal, por Cristian Orellana. En primer lugar, el marco fundamental, la naturaleza del indulto como prerrogativa ejecutiva, habla que el indulto presidencial consagrado en el artículo 2, sección 2
cláusula 1 de la Constitución opera como una válvula de seguridad institucional diseñada para mitigar las asperezas de un código penal necesariamente severo. Su función estratégica es corregir resultados que, aunque formalmente legales, resulten injustos o políticamente insostenibles. No obstante, para la asesoría de alto nivel, es imperativo distinguir que el indulto es un acto de gracia y misericordia y no una declaración de inocencia. Repito, es un acto, oiga bien lo que dice aquí el abogado, el indulto, oiga bien, es un acto de gracia y misericordia y no de una declaración de inocencia fáctica. Perdona el castigo, pero no borra el hecho histórico de la condena. ¿Qué es lo que ha venido diciendo Juan Orlando Hernández, Ana García? De que Juan Orlando es inocente, que se borraron todos los cargos, que ya no hay que llamarlo ex convicto, no hay que llamarlo expresidiario, porque ya se borraron. Pero hablaba el abogado Héctor Pérez en el programa que tiene Santos Orlando Ponce Morazán, Política, Gobierno y Estado, y lo cito. Y decía el abogado Héctor Pérez que para que esto exista, el abogado Estabile, el abogado Juan Orlando, tenía que traer una constancia de donde pidieron eso, que se borraran todos esos delitos contra él, pero no la tienen. Entonces la gente seguirá llamándolo así. Ellos hablan y amenazan de que van a querellar a las personas por el hecho de llamarlo exconvicto. En el mismo plan entonces estaría Gianni Rosenthal. Y él dijo, yo soy un exconvicto, yo estuve preso. Y es abogado Gianni Rosenthal. Y estuvo 7 años Gianni Rosenthal. Con la diferencia de que Gianni Rosenthal se entregó a las autoridades y a Juan Orlando lo tuvieron que extraditar y capturarlo. Continuamos con la lectura. El impacto estratégico. Aunque el indulto restaura derechos civiles críticos, voto, capacidad de ser, jurado y acceso a cargos públicos, no constituye un expungement o un borrado de antecedentes. Oiga bien, no constituye un expungement o borrado de antecedentes. El registro criminal permanece basándonos en el precedente de el Not BUS. Debemos advertir a los clientes que el indulto no ofrece reparación legal por el pasado. No hay una reparación legal por el pasado. No genera derechos a indemnización por tiempo servido, trabajos forzados, sufridos, ni restituye multas o bienes cuyos beneficios ya hayan ingresado al tesoro sin un acto expreso del Congreso. Para un inocente fáctico, el indulto es una herramienta subóptima frente a la exoneración judicial, la cual sí busca declarar al sujeto no culpable y limpiar íntegramente su reputación. Esta naturaleza discrecional y su carácter de documento privado establecen la base de las tensiones históricas entre la autoridad ejecutiva y el control judicial. La colisión doctrinal ex parte, Garland versus Burdick, United States, la jurisprudencia federal presenta una dicotomía que los defensores deben manejar con una extrema cautela. La tensión entre la limpieza absoluta del delincuente y el estigma de la culpa. La doctrina Garland de 1867 sostiene una visión expansiva donde el indulto total borra la culpa legal, convirtiendo al indultado en un hombre nuevo, as if he had never committed the offense. La doctrina Burdick de 1915 introduce la premisa de que el indulto conlleva una imputación de culpa y que su aceptación es equivalente a una confesión. No obstante, como especialistas debemos precisar que esta afirmación en Burdick es judicial dictum y su alcance como regla de admisión de culpa es ambiguo. Académicos contemporáneos sostienen que la aceptación puede
obedecer simplemente al deseo de evitar el trauma y el costo de un juicio político, no necesariamente a una confesión de hechos. Las consecuencias tácticas del fallo verdict, el riesgo estratégico más severo de aceptar un indulto es la potencial pérdida del privilegio de la quinta enmienda contra la autoincriminación. Al desaparecer el riesgo de persecución penal federal, la jeopardy, el indultado puede ser transformado en un testigo obligatorio para la fiscalía si el beneficiario se niega a testificar sobre los hechos perdonados, se expone a cargos por desacato, lo que convierte la clemencia en un instrumento de presión procesal. Esta ambigüedad doctrinal fundamental, el derecho del receptor a rechazar el indulto, el requisito de aceptación y la preservación de derechos. Un indulto no puede ser impuesto unilateralmente según United States. Wilson, su validez depende de la entrega y la aceptación voluntaria. Este consentimiento es la salvaguarda que permite al individuo preferir el castigo antes que la infamia de una clemencia no deseada. ¿Qué nos dice aquí Jorge Discoa? Vamos a ver. Los antecedentes penales o el perdón, el indulto que lo perdonó Donald Trump, lo que hace en esta vida aquí se paga ante los ojos de Dios. Nadie se escapa, dice Jorge Discoa. La conmutación de sentencia según Biddle Perovich, la conmutación, reducción de pena, puede imponerse sin consentimiento. Si la nueva sanción es legalmente menor a la original, aquí el Ejecutivo determina que el bienestar público se sirve mejor que una pena reducida sin que el recluso pueda bloquear la decisión. Esta distinción es vital. Mientras el indulto es un contrato de gracia, la conmutación es un ejercicio de política criminal que no requiere la venia del reo. Un estudio del caso del indulto de Juan Orlando Hernández. El caso de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, representa una fractura significativa en la política de seguridad nacional, condenado en el 2024 por el tráfico de 400 toneladas de cocaína y delitos de armas. Juan Orlando Hernández fue indultado por el presidente Trump en el 2025 bajo el argumento de un trato injusto. La análisis de la fricción institucional, más allá de la controversia política, este indulto genera una contradicción sistemática. En febrero del 2025, la administración Trump designó oficialmente el cartel de Sinaloa, socio principal de Hernández, como una organización terrorista extranjera. Al indultar a un colaborador directo, dice aquí, a un colaborador directo, vamos a ver acá, al indultar a un colaborador directo de una FTO, el Ejecutivo crea una fricción estratégica que debilita la credibilidad de los tratos de extradición y las investigaciones internacionales de la DEA. El indulto federal no es un escudo global. Hernández sigue siendo objeto de investigaciones abiertas en Honduras. Un perdón en Washington no impide que Tegucigalpa procese al individuo por los mismos hechos bajo su propia soberanía, demostrando que la clemencia presidencial es jurisdiccionalmente limitada. ¿Cuáles son los límites jurisdiccionales y riesgos del abuso de poder? Para una asesoría estratégica eficaz se deben reconocer las fronteras infranqueables del poder del perdón, que es delitos estatales. Cristóbal Castillo, saludos, don Juan Bosco. Que Dios bendiga a su mamá. Muchas gracias, Cristóbal. ¿Qué son los delitos estatales? El poder se limita a ofensas contra los Estados Unidos. Los delitos estatales permanecen bajo potestad exclusiva de los gobernadores. Casos de juicio político, el impeachment, la excepción constitucional es absoluta. El indulto no puede frenar ni revertir un proceso de remoción del cargo. Los fondos del tesoro, según el Not B. US, el indulto no puede tocar dineros ya ingresados al erario público.
La restitución de fondos confiscados requiere una ley del Congreso. El propósito corrupto. Teorías de expertos como Hemlen y Posner sugieren que si bien el indulto es irrevocable, el acto de emitirlo con un propósito corrupto como obstruir la justicia o proteger cómplices podría generar responsabilidad criminal para el presidente por obstrucción o soborno. El indulto protege al receptor, pero no necesariamente blinda al otorgante de las consecuencias legales de su abuso. ¿Cuáles son las consideraciones sobre el autoindulto y remedios constitucionales que sigue manifestando el abogado criminalista Cristian Orellana? El autoindulto se mantiene como la última frontera de la discrecionalidad ejecutiva. No existe precedente judicial, lo que genera un vacío de interpretación. La postura restrictiva de Mary Lawton, basada en el principio de que nadie puede ser juez en su propia causa, semánticamente otorgar requiere dos partes. La postura expansiva argumenta que la ausencia de una prohibición textual en la Constitución otorga una facultad plenaria al presidente. El workaround de la 25 enmienda, una vía sofisticada y controvertida sugerida en el memorando Lawton, es que un presidente podría declararse temporalmente discapacitado bajo la sección 3 de la 25 enmienda, permitiendo que el vicepresidente como presidente en funciones imite el indulto. Tras esto, el presidente recuperaría sus funciones habiendo obtenido el perdón de un tercero legalmente facultado. Cierre del informe. El abogado estratega debe equilibrar los beneficios inmediatos de la libertad física frente a los riesgos de largo plazo, la obligación de testificar, el estigma de la culpa y la vulnerabilidad ante cargos estatales. El indulto es, en última instancia, una herramienta de doble filo cuyo uso requiere de una evaluación profunda de la exposición residual del cliente. El juicio político sigue siendo el único remedio constitucional inmediato para frenar el abuso de esta prerrogativa. Así que él habla de esto y ahí termina pues el análisis del abogado criminalista Cristian Orellana, ¿no? El análisis del abogado criminalista Cristian Orellana. ¿Qué nos dice o qué ha mencionado en estos días, o creo que esto salió ayer, algo que escribió Gabriela Castellanos? Gabriela Castellanos, que es de esa de para una sociedad más justa o más injusta para algunos, y que sale publicado en diario El Heraldo, dice: disculpen mi castellano, el acusado no está solo, según Gabriela Castellanos, quien es abogada. La sombra más pesada que ha gravitado sobre la historia institucional de Honduras en el siglo XXI ha regresado. Juan Orlando Hernández no vuelve como el expresidente extraditado que abandonó el país rumbo a Estados Unidos, sino amparado por un indulto que sacude los cimientos de la geopolítica hemisférica y que coloca nuevamente a las instituciones hondureñas frente a un examen ineludible. Aterriza con la confianza de quien aparece convencido de que los pactos de élite pueden imponerse sobre la justicia. Lo recibe el delirio calculado de una multitud de simpatizantes del Partido Nacional, movilizada por la nostalgia del poder y una memoria convenientemente selectiva, dispuesta a vitorear el hombre que convirtió al Estado en una sucursal de intereses criminales. Su regreso no es únicamente un acontecimiento político, es una provocación a la conciencia nacional y sobre todo una prueba de fuego para los tribunales de la República. La justicia hondureña nunca ha sido un templo de imparcialidad. Durante décadas ha sido disputada como un botín político, capturada por el poder de turno y sometida a los caprichos del tripartidismo. A causa de la complacencia de togados que decidieron cambiar la toga por la levita de los intocables, durante la década del joísmo, el sistema judicial funcionó como un notario de impunidad
se blindaron los desfalcos, se legalizaron los atracos al erario público y se hostigó a la disidencia, mientras el andamiaje estatal se ponía al servicio de las estructuras que hoy sacuden los estratos internacionales. La pregunta, entonces, es inevitable. ¿Puede ese mismo sistema, moldeado durante años por la subordinación al poder político, dictar sentencia sobre su antiguo jefe? La respuesta solo la tiene el Poder Judicial, que ahora enfrenta su realidad más cruda y tiene dos caminos. El primero consiste en cerrar los ojos ante las carpetas de corrupción acumuladas, archivar los expedientes bajo presión y fingir amnesia colectiva para devolverle la libertad absoluta. El segundo exige independencia, valentía y compromiso institucional. Significa investigar las denuncias pendientes, permitir que los procesos avancen conforme a derecho y demostrar que ninguna decisión adoptada fuera de nuestras fronteras extingue por sí misma las responsabilidades que la justicia hondureña aún debe determinar. Si opta por el primer camino, estará certificado de que en Honduras la justicia continúa siendo incapaz de enfrentar a quienes concentraron el poder, ratificando que las leyes son telarañas que atrapan a las moscas pequeñas y que dejan pasar las indómitas águilas del poder, y quienes hoy celebran en las calles confunden respaldo partidario con dignidad patria. Creen que el perdón obtenido en otras latitudes borra la devastación social desamparada en casa, pero se equivocan. El regreso de Juan Orlando Hernández no representa el triunfo de la inocencia, sino la reaparición de una deuda pendiente con la justicia hondureña. Ese retorno no es un paraguas moral, un parteaguas moral, sino el recordatorio más trágico de que en Honduras la historia no solo se repite como farsa, sino como una tragedia donde los verdugos siempre encontrarán magistrados dispuestos a firmarle la amnistía y demostrar que el acusado no está solo. Fuerza informativa Impacto de la zona central del país. Noticias Impacto JB, el poder noticioso de la zona central. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Al volver estaremos dando el análisis de estos artículos y sobre el retorno al país de Juan Orlando Hernández Alvarado. Pausa, regresamos. Construir tu futuro financiero comienza con una decisión: empezar a ahorrar. Y Cooperativa Coacel te trae una cuenta diseñada especialmente para vos. La cuenta Mi Ahorro Joven, para jóvenes con metas claras y ganas de avanzar. Si sos proactivo y visionario, vení a abrir tu cuenta Mi Ahorro Joven para que puedas disfrutar de todos los beneficios exclusivos que solo Cooperativa Coacel te da. Tu futuro empieza hoy. Abrí tu cuenta y empezá a cumplir tus metas financieras con Coacel. Llega la nueva promoción a la colonia. Cuchillos Scorcher, precisión que eleva tu cocina. Diseñada con acero inoxidable, mango ergonómico, resistente a la corrosión y filo con acabado profesional. Son 12 piezas pensadas para hacer tu cocina más práctica, segura y precisa. Haz de cada preparación una mejor experiencia en tu cocina. Cuchillos Scorcher, precisión que eleva tu cocina. La colonia, acá te queremos. Bienvenidos a Prados de la Universidad Agrícola, un proyecto habitacional diseñado especialmente para ti. SECOP te ofrece en Comayagua un lugar completamente urbanizado y con acceso pavimentado. Somos la única urbanización que te ofrece financiamiento al instante, sin prima, sin interés y sin aval. Tu sueño de tener casa propia está más cerca de lo que piensas. Para más información, visita nuestras oficinas frente a la cooperativa Ilka, aquí en Comayagua. SECOP, una empresa dedicada al Rey de Gloria. Te esperamos en Prados de la Universidad Agrícola.
La evolución no se detiene, avanza contigo. The New Kia Sportage híbrida es emoción, es ritmo, es tecnología superior y potencia. Hoy, esa emoción se transforma en una potencia que evoluciona para ser la mejor en su segmento. Elegancia, innovación y eficiencia, con interiores de lujo, pensados para un futuro más sostenible. The New Kia Sportage híbrida, emoción en movimiento. Visítanos en nuestras agencias Kia a nivel nacional. Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba. Corporación YAR, distribuidor exclusivo de Kia para toda Honduras. Aplican restricciones. Para un lavado de calidad, rápido y eficaz, Car Wash y Multiservicios Injupe. El novedoso servicio integral que protege y embellece tu vehículo. Ya en Comayagua, ofreciéndole lavado en general, todo en mecánica y pintura automotriz. Visítanos, media cuadra al norte de los Juzgados Comayagua. O llámenos al 95 20 35 68. Visítanos y haz que reluzca tu vehículo. Yo ahorro con las ofertas de La Colonia. Tajo de res molido premium a solo $82.95 la libra. Chorizo barbacoa parrillero a $62.95 la libra. Frijoles La Chula rojos enteros 800 gramos $40.95. Paga 2 y lleva el tercero gratis. Harina de trigo Manhattan extra suave 5 libras a $49.50. Papel higiénico Scott 1000 hojas 6 rollos a solo $99.95. Ofertas válidas del 24 al 30 de julio a nivel nacional. La Colonia. ¿Buscas un pickup que se adapta a tu estilo de vida? Es el Kia Tasman y lo puedes tener desde $31,900. El Kia Tasman llega en distintas versiones, uno diseñado para el trabajo, otro para la aventura y otros que combinan lo mejor de ambos mundos. Más equipamiento, más capacidad, más tecnología y podés tener el tuyo desde $31,900. Kia Tasman, agenda tu prueba de manejo y explora una nueva dimensión. Kia, movement that inspires. Construir tu futuro financiero comienza con una decisión: empezar a ahorrar. Y Cooperativa Coacel te trae una cuenta diseñada especialmente para vos. La cuenta Mi Ahorro Joven, para jóvenes con metas claras y ganas de avanzar. Si sos proactivo y visionario, vení a abrir tu cuenta Mi Ahorro Joven para que puedas disfrutar de todos los beneficios exclusivos que solo Cooperativa Coacel te da. Tu futuro empieza hoy. Abrí tu cuenta y empezá a cumplir tus metas financieras con Coacel. Hay sabores que te hacen sentir en casa, aunque estés lejos. En Delicias del Carmen, cada platillo se prepara como se ha hecho siempre, con ingredientes frescos, manos trabajadoras y mucho cariño. Pan recién horneado que huele a hogar, chicharrones crujientes, la especialidad de la casa, tamales calientitos, un buffet variado para todos los gustos. Delicias del Carmen, tradición que acompaña tu camino. Bienvenidos a Prados de la Universidad Agrícola, un proyecto habitacional diseñado especialmente para ti. SECOP te ofrece en Comayagua un lugar completamente urbanizado y con acceso pavimentado. Somos la única urbanización que te ofrece financiamiento al instante, sin prima, sin interés y sin aval. Tu sueño de tener casa propia está más cerca de lo que piensas. Para más información, visita nuestras oficinas frente a la cooperativa Ilka, aquí en Comayagua. SECOP, una empresa dedicada al Rey de Gloria. Te esperamos en Prados de la Universidad Agrícola. Noticias Impacto JB, Fuerza Informativa, el mejor noticiero de la región central. Tus denuncias e inquietudes, canalízalas a través de las líneas del pueblo. 9953-4255. Fuerza Informativa. Polanco Disco Móvil. Polanco Disco Móvil. Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Polanco Disco Móvil.
Una disco móvil para tus 15 años, bodas, ferias y mucho más. Contáctanos y sé parte de nuestro mundo. 9704-1998. Siente el poder de Polanco Disco Móvil. La bestia en disco móviles. Magui López, garantía, servicio, profesionalismo y ventas. Trabajos garantizados por 100 días. La atención es cordial y personalizada en el taller o en su propio domicilio si usted lo solicita. Reparación y mantenimiento de aire acondicionado, refrigeradoras, lavadoras, secadoras de ropa, estufas, televisores, equipos de sonido, microondas y mucho más. Solución de emergencia en 24 horas. Aún el diagnóstico no lo confía a cualquiera. Maguiló, Barrio La Guadalupe, media cuadra de Delicatessen. ¡Llámenos! 223-979292. Maguiló. Buenas noticias para todas las familias hondureñas. En Supermercados La Colonia, ahora tus remesas más cerca. Cobra tus remesas en la amplia red de más de 20 remesadoras en todas nuestras tiendas. Los 7 días de la semana. Porque te conviene. Con más de 500 cajas a nivel nacional. Porque te atendemos desde las 7:30 AM. Y porque aprovechas y haces tu súper de una sola vez. Más cerca de tu familia cobrando tus remesas. Fácil, rápido y conveniente. Tus remesas más cerca. Solo en Supermercados La Colonia. Acá te queremos. Noticias Impacto JB. Fuerza informativa. Noticias Impacto JB. Fuerza informativa. En la Fuerza Informativa Impacto de la zona central del país, Noticias Impacto JB, el poder noticioso de la zona central. Transmitimos de los estudios Juan Bosco Campo Flores desde Comayagua para el mundo. Gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes por estar en la Fuerza Informativa Impacto de la zona central del país, Noticias Impacto JB. El regreso de Juan Orlando Hernández el día de ayer domingo 26 de julio del año 2026, pues estuvo lleno de muchos simpatizantes de Juan Orlando Hernández, alrededor de unas 30,000 personas, según calculan los más expertos en esto. Hubo una buena parte que estaban en PIA, en Palmerola International Airport, otra parte que lo estaban esperando donde él estuvo dando su arenga o su mensaje o sus palabras de retorno al país. Vino en un vuelo privado desde Estados Unidos que aterrizó en Palmerola, y cuando se bajó del avión lo primero que hizo fue abrazar a su señora madre, doña Elvira, quien ha sufrido mucho con sus hijos. En primer lugar, la muerte de su hija Hilda Hernández, la extradición o la captura, mejor dicho, porque Tony Hernández fue capturado en el aeropuerto de Miami y condenado a cadena perpetua. Luego la extradición de Juan Orlando Hernández, estar preso en Estados Unidos, le dictan sentencia a 45 años por los cargos de narcotráfico, armas y otro montón de cosas en una corte en Nueva York, y luego viene y lo indulta Donald Trump, ¿verdad? Lo que hemos venido leyendo. El regreso de Juan Orlando Hernández, por supuesto, él tiene derecho a regresar a su país, estar con su esposa, con sus hijos, con sus próximos nietos, porque una de las muchachitas va a contraer nupcias, según han dicho. Pero ha venido y crea muchas controversias. Una, por ejemplo, lo que nosotros hemos analizado en nuestra humilde opinión y lo que he comentado con otros analistas políticos, quienes yo le hago consultas y que son analistas políticos del tripartidismo, o sea, cachurecos, liberales y libres. A los tres les hago las consultas para saber más o menos el punto de vista que tiene cada uno de ellos y después hacer un compendio de todas ellas y traérselas a ustedes. Juan Orlando Hernández, en primer lugar, viene a demostrar que sigue siendo un líder dentro del Partido Nacional, que no tuvo a tanta gente como cuando Mel Zelaya había sido exiliado y que quiso aterrizar en Toncontín,
cuando matan a Isis Obed y todo, que había más gente, y que en ese entonces el general Vázquez Velázquez, como lo llaman, el general de papel o el soldadito de papel, y en ese entonces era el todopoderoso y no dejaron aterrizar a Mel Zelaya, y donde matan a Isis Obed y etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben. ¿Qué otro líder del Partido Nacional me pueden mencionar ustedes? Yo les hago la pregunta. Pueden escribirme si ustedes gustan y no tienen miedo al 9971-5335, o lo pueden hacer sus comentarios acá en la transmisión del Facebook Live o en la transmisión de el TikTok. Juan Orlando Hernández demuestra que es la mera riata o la mera tramella del Partido Nacional. Después de Rafael Leonardo Callejas, él es quien maneja los hilos del Partido Nacional. Demuestra que la gente, aunque tenga amnesia, quiere a Juan Orlando Hernández. Si bien es cierto, como todo ser humano, hizo cosas buenas, hizo muchas cosas malas. Entre las cosas buenas terminó el pavimento de lo que es y lo que se conoce ahora como el Canal Seco, ¿verdad? En el que usted y yo transitamos por ese Canal Seco para ir a San Lorenzo, para ir a Choluteca, para ir a El Salvador y otros lados, y la gente que viene de acá a Comayagua a dejar a sus familiares o que van para el norte y un montón de cosas. Lo terminó Juan Orlando Hernández. Habilitó el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Lo habilitó en contra de muchos cachurecos de su partido y todo, y les dijo a las líneas aéreas: o se van para Palmerola o cierran operaciones en Honduras. ¿Qué tuvieron que hacer? Venir a Palmerola, y se mantiene ahí en Palmerola. Hay quienes dicen que él está adentro, que tiene porcentajes y todas esas cosas. No sé, no me consta. Pero habilitó Palmerola. Entre otras cosas buenas que hizo Juan Orlando Hernández, redujo un poco la delincuencia con la famosa, ¿cómo se llamaba esto, hombre? Donde el coronel Freddy Obando era el jefe de esta sección. No era Dipanco, sino que era otra, no me acuerdo, ya me voy a acordar. Y anduvieron y mantenían a raya todo el que le andaba cagando ahí, delinquiendo, asaltando, secuestros y todas esas cosas. Redujeron un poco la Fusina, redujeron un poco la criminalidad. ¿Qué lo empaña Juan Orlando Hernández? Donde muchas personas, a través de las chatarras móviles, lo que ellos le llamaron hospitales móviles, murieron cualquier cantidad de hondureños a través de esas chatarras móviles que compraron, que decían que eran hospitales móviles y eran chatarras móviles, y que murió mucha gente. Es donde entra la indignación del pueblo hondureño, sobre eso, donde ya sale y dónde está el dinero. Más de 100,000 millones de lempiras para comprar chatarras, y que no les importó la salud del pueblo hondureño, y que causa eso, personas como Eval Díaz, entre otros, se fueron a refugiar al paraíso fiscal de Nicaragua, donde Daniel Ortega ha dicho que ya nunca más habrán elecciones, ¿verdad? En Nicaragua nunca más habrán elecciones. La corrupción es de sus puntos negros bien grandes en la administración Juan Orlandista. Luego quedarse un periodo más en contra de lo que dicta la Constitución de la República, que era algo que quería hacer Mel Zelaya con la cuarta urna, pero que él se quedó y lo logró. Ese es Juan Orlando Hernández. Ahora, Juan Orlando Hernández viene y abre un abanico dentro de lo que es el Partido Nacional de Honduras, donde ya no habrán candidaturas únicas en el mismo Partido Nacional. Es decir, cuando se lanzó Papi a la Orden, el ahora presidente impuesto por Donald Trump, porque tuvo que venir
Donald Trump, o como parte de las negociaciones que se han dicho que para que tuviera el indulto Juan Orlando Hernández y todo, era poner a Papi como presidente. Y que no terminaron de contar las actas y todo porque Narrala ganó legalmente hablando. Pero pusieron a Papi a la orden. Y luego, para barajar la cosa, entonces se inventaron un cogobierno con el Partido Liberal. ¿Qué quiere decir con eso? Que Juan Orlando Hernández es un líder y es un caudillo dentro del Partido Nacional de Honduras. Saludamos a la abogada Elsa Guzmán, que ya está conectada desde Santa Cruz de Yojoa, en el TikTok. Y viene Juan Orlando Hernández, entonces tal vez él no quiera aspirar a una elección o como una precandidatura para volver a ser presidente, pero sí puede lanzar a su esposa Ana García de Hernández a las diputaciones, a una de sus hijas o a dos de sus hijas, o si la muchachita mayor o menor, que es la que se va a casar, se casa, la lanza a ella, lanza al esposo, a uno a su hijo, porque tiene un muchachito también, ya los puede ir incursionando dentro de la política. Aquí siempre hemos dicho en Noticias Impacto JB que hay dos grandes estrategas políticos, o como le llaman en el argot popular, hay dos palomas políticas que se llaman Juan Orlando Hernández y Manuel Zelaya Rosales. Hay quienes dicen, o muchos libres dicen, que la llegada de Juan Orlando Hernández se va a reactivar el fuera Jo, porque eso le viene a dar como aires a Libertad y Refundación, y que viene también a avivar a lo que es el Partido Liberal. ¿Qué es lo que pasa? Juan Orlando Hernández de repente pensó que iba a estar Tomás Zambrano, que iba a estar Warner Vallecillo recibiéndolo, que iba a estar Adrián el Diablo Martínez, que iba a estar Carlos Mesa, palabra de hombre, que fue diputado suplente del mismo Chema Diablo en su primer y segundo periodo. Bueno, eso, porque Vargas creo que es de los nuevos y está, como dicen, Virgo en la política y toda la cosa. Pensé que iba a llegar la representante de Afuraz Habla a recibir, como esa muchacha en todo anda metida, la Celeste Emperatriz, a decir con una pancarta o a recibirla y abrirle los portones a Jo para que saliera del aeropuerto. Yo pensé verla ahí, ¿verdad? Pero creo que le ha de haber dicho Papi a la orden, cuidadito vas, porque si no hasta ahí llegaste. Pensé ver a Miguel Edgardo Martínez, quien ha sido un Juan Orlandista, a el mismo Hernán Dubón, pero de repente la línea aérea, cuidadito. El único que llegó fue David Chávez Madison, que se ha desmarcado de la actual cúpula cachureca que está gobernando hoy por hoy en el país. El Juan Orlando pues está tranquilo, comiendo huevos, frijoles, disfrutando de su familia, de su esposa, de su señora madre, ejercitándose y toda la onda del dinero que tiene, y etcétera, etcétera. Pero ya va a empezar, una vez que ya pasen 1 o 2 semanas, o cuando se vaya a presentar a la audiencia de imputado y todas esas cosas, que para muchos, no lo digo yo, muchos analistas políticos, muchos colegas, como Santos Orlando Ponce Morazán, mencionaba hoy en su programa que eso ya todo está arreglado. También Santos Orlando Ponce Morazán e incluso Lidia Díaz han calificado de rastrera la cobertura que le hizo HCH a Juan Orlando Hernández, que hasta incluso mandó un colega periodista a Miami, o no sé cuál era la ciudad donde él tomó el avión para venir de regreso a Honduras. Eso lo han criticado bastantemente, pero si Jo le pagó a Eduardo Napoleón Maldonado, Eduardo Napoleón Maldonado está en su derecho, pues porque él lo que ofrece son servicios. Y Jo, siendo presidente, le dio bastante publicidad a HCH y eso nadie lo puede negar.
¿Qué pasa con estos políticos de aquí de Comayagua? Están cagados. Tomás Zambrano, gracias, bienvenido, Juan Orlando, a tu casa. Te esperamos, te necesitamos. Huevos, no dijo nada de eso, sino gracias por bienvenido a tu casa, a tu familia, etcétera. No dijo, líder, estamos a la orden. Por supuesto que no. Por supuesto que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque a Tomás Zambrano es uno de los más afectados, porque la línea y la cúpula cachureca habla de que el candidato va a ser Tommy Zambrano. Pero si viene él fue presidente del Congreso, fue 2 veces presidente de la República, ya se sabe todas las artimañas, ya se sabe cómo funciona toda la onda aquí, en el poder en Honduras, cómo se maneja esto de las elecciones. Cosito, su amiga, que ya está fuera del país, pero que va a regresar para el 2029, ¿a quién le va a rendir pleitesía, cree usted? Más con esos audios del Honduras Gate que han salido y que ha sacado a la luz el buzo Caperuso, habla de que se le tiene que rendir pleitesía a Juan Orlando Hernández. Y lo pone en tela de juicio a Tomás Zambrano y le dice, vos te debes a al expresidente presidente Hernández, le dice. ¿Qué pasa? Viene está en Honduras, ya va a empezar él a mover las piezas del ajedrez, porque es pava. Sabe que si lanza a Ana García, su esposa, gana las elecciones, va a ser él tras el poder, tal como lo fue Mel Zelaya con Xiomara Castro. Así mismo. Hijo es un tipo que es ácido y no se toca los hígados. No se toca los hígados. Hay quienes consideran que Juan Orlando Hernández es un tipo vengativo, aunque él viene y dice que es una nueva criatura porque tiene a Dios en su corazón, se hincó, que espero que lo haya hecho con devoción y que no haya sido una hincada solo por llamar la atención o las cámaras, ¿verdad? Y dio una plegaria y oraron y todas las cosas. Que sea sincero, porque a Dios los hipócritas los aborrece, los escupe, los tira delante de él y las consecuencias se pagan en esta tierra. Entonces, Tomás Zambrano preocupado porque si Tomás Zambrano a decir, pucha, y si Juan Orlando lanza a Ana Carías, me tengo que ir a unas internas, ya no puedo ser el candidato directo para ser presidente de la República, tengo que ir a luchar con Ana, y Juan tiene más cancha política que yo y me puede comer el mandado y me puede dejar silbando en la loma. Así es la política. Otro que viene y resurge sería Salvador Nasralla en el Partido Liberal. Sí, el Pollo Contreras y los demás no le dan un tiro de gracia y una patada en el trasero y lo sacan, es otro que levantaría bastante perfil. Porque Nasralla es de los únicos que le ha dicho las cosas a Juan Orlando Hernández, que ha tenido el valor de decirle las cosas a Juan Orlando Hernández y en su cara le decía que era un narcotraficante, Nasralla. Y le decía, y él fue el que lo bautizó como Juancito el Bandido. Ahora bien, acá en Comayagua, ¿cuál va a ser la postura a partir de ayer en adelante? ¿A quién le van a rendir pleitesía? ¿O la postura que van a tener? Llámese Adrián el Diablo Martínez, Juan Carlos Vargas, Carlos Mesa, palabra de hombre. Hay otro cachureco ahí, o solo son 3, ¿verdad? Carlos Mesa, palabra de hombre, y los demás cachurecos. ¿Por qué? Porque si Juan Orlando abre esa oportunidad o ese abanico o monta otro movimiento dentro del Partido Nacional, se está poniendo fin a esa argolla del Partido Nacional de que es un movimiento único y mucha gente, pero mucha gente se queda afuera
de participar en una contienda política, porque solo es un movimiento y ponen personas que ellos quieren. ¿Por qué cree que le están haciendo caritas bonitas a Tomás Zambrano, caritas bonitas a la esposa de Tomás Zambrano, que viene la señora, que están apoyando a los niños con Down, las niñas con Down y un montón de cosas, haciendo proselitismo político la esposa a favor de su esposo Tomás Zambrano? Es una política indirecta la que esta señora está haciendo. Ustedes tienen que ver cómo está la situación. Y si Jo viene y dice, no, ya basta, yo soy la mera poporoila, tengo mucho. Ayer demostró su músculo. E incluso, si él sigue así, puede hasta opacar a Papi a la Orden. Porque Papi a la Orden se ha dedicado más a andar viajando y disfrutando que es realmente hacer un buen gobierno. Y quien ha sacado la cara, tanto por el Ejecutivo como el Legislativo, pero más por el Ejecutivo, es Tomás Zambrano. Como que se pusieron de acuerdo y han de haber dicho, mira, papi, ya sos presidente, entonces ahora déjame a mí como poner la cara. Yo soy el que defendí de que ya no cobraran la energía cada 15 días, sino que 28 días después y todo eso. Soy como el Robin Hood que defiende las causas y los intereses de la población para así yo lanzarme y ser el próximo presidente. Y todos estos rastreros y arrastrados están con Tomás Zambrano porque quieren seguir mamando de la teta 4 años más. Cuando renuncia o pide el permiso o cualquier cosa, Luis René Suazo, como regidor de la corporación municipal que dirige Carlos Miranda Canales, ¿a quién le correspondía? A su a su vicealcalde, una señora apellido Boquín, o a alguien de su misma planilla, y ponen a Juan Nazar, al hijo de la profesora Ercilia. Nazar, que ni siquiera iba en la planilla de regidores de la alcaldía de Luis René Suazo, un candidato que llegó a ser candidato para alcalde del Partido Nacional con 1000 votos, con menos de 1000 votos, y que en las generales no llegó ni a 5000, algunos dicen que 7000 y otro tipo de cosas así. A esta señora Boquín creo que es apellido Boquín, a ella le tocaba, y pusieron a Nazar. Le dieron una patada en el trasero a la señora. Le dieron una patada en el trasero. Y han habido opiniones diversas. Cardemal Rodríguez, Óscar Andrés Rodríguez, en su homilía de ayer mencionaba de que aquí vienen a la gente y reciben a personas como héroes, refiriéndose a Juan Orlando Hernández, donde otros que dicen que ya no van a haber elecciones, hablando directamente de este señor Daniel Ortega, y que tienen el dinero escondido bajo tierra y que después lo andan buscando la gente. Tiro verga el cardenal ayer, tiro verga. Estuvo bueno, y hay muchas personas que van a ver demasiadas opiniones a favor de Jo y también opiniones en contra de Jo. Y hay mucha gente que incluso estaba en contra que regresara al país, pero es un derecho que él tiene. Estar con su familia, con sus hijas, con sus futuros nietos, su futuro yerno, su futura nuera, cuando se case el muchacho y toda la cosa, y disfrutar de sus bienes. Y amenazó ayer, en las palabras que dio, que le tienen que devolver todos los bienes, y aquellos bienes que se los han jodido o los han vendido, los va a cobrar como nuevos. O sea que el pobre pueblo pobre, si Juan Orlando demanda al Estado, usted y yo a pagar ese pijazo de millones por los cobros que va a hacer, porque incluso hay bienes de Juan Orlando Hernández que hay muchos que dicen que los han vendido, que los han dañado. Hubo una periodista que en una subasta mencionaban que en una subasta de esas que hace la OABI, la Oficina de Bienes Incautados, compró una casa de un narco.
Y después la tuvo que devolver y perdió ese dinero la chava porque llegaron y le, vos compraste esta casa y sabés de quién es esta casa. Tenés tanto tiempo para esto y lo otro y bueno. La cosa es que la señora tuvo que devolver el dinero. Entonces aquí hay varios factores. Uno, no se puede negar que Juan Orlando Hernández es la mera verga del Partido Nacional. Dos, que tiene popularidad, que aunque a la gente le hayan pagado por su gusto se sube al bus. Uno que caminó 3 días y con los pies llegados para saludar a su líder. A nivel internacional, Fernando del Rincón dijo, no entiendo a la gente de Honduras, padece de amnesia. Después de toda la corrupción que manejó Juan Orlando Hernández, lo van a recibir como héroe, que era lo que él quería y lo logró. Y opacó a Narri Afura. Presidente Afura tiene que poner las bardas en remojo y amarrarse los pantalones y sacar adelante este país que todavía le quedan 3 años y medio de gobierno. Y en estos 3 años y medio, en 2 años y algo, o ya dentro de un par de meses o semanas, puede decir Juan Orlando, lanzo la precandidatura de mi esposa, la abogada Ana García. Entonces ahí, paz, es un freno directo a Tomás Zambrano porque Juanchi se la sabe todas y lo va a parar a como de lugar. Entonces, quien quiere el poder, lo busca, sabe cómo obtener el poder, sabe que tiene gente, los militares, los policías, más sí señor, aquí estamos. Pleitesía no le pudieron rendir, ¿no? Más pleitesía no le pudieron rendir a Juan Orlando Hernández en su retorno a Honduras. Así que los llamados diputados del Partido Nacional de Comayagua no fueron, solo fue David Chávez Madison, vino el abogado santacruzano Amílcar Martínez a verlo, cansado, todo quemado, pero ahí fue a decir presente. Juan dice que le dice él, no le dice presidente y no, ni es presidente y no. Presente Juan, aquí estoy. Porque habla de que son amigos personales con Juan Orlando Hernández. Y así muchos cachurecos. Miré unas acá que trabajan en el hospital con una pancarta que decía no apto para ñángaras. O sea, hay que ver las dos cosas. Periodistas o comunicadores o farsantes de la comunicación que andan con un micrófono y todo recibiendo a Juan Orlando porque ya miran de que se lanza doña Ana o él mismo y que ya les van a estar cagando la mano con un pistillo para la campaña. Eso es lo que andan viendo. Porque a muchos les ayudó Juan Orlando Hernández. Y eso no se puede negar. Entonces miremos las dos caras de las dos balanzas. Aquí hablamos de lo bueno que hizo como presidente, de lo malo que hizo como presidente y lo que representa para el mismo Partido Nacional todo lo que ha hecho. Todas esas ondas que se va a someter a juicios del caso Pandora 1, Pandora 2, donde ya le dieron sobreseguimiento definitivo a Pepe Lobo, a Miguel Edgardo Martínez y a todos los que están ahí. Igual van a hacer con Juan Orlando. La justicia en Honduras solo muerde a los de pies descalzos. Usted es poderoso y demuestra su mano que es inclemente y no anda con pajas. Solo así lo van a respetar, infundiendo temor. Y justicias que se inclinan o la balanza se inclina a un lado solo por intereses, como lo dijo aquí Jorge Discua, de la justicia divina nadie se escapa. Pero al abrir el abanico, Juan Orlando Hernández y monta otro movimiento dentro del Partido Nacional, muchos activistas de lo que fue, creo que fueron movimientos o programas como Vida Mejor, Actívate y un montón de cosas donde muchos jóvenes trabajaron
Y después a muchos jóvenes no les pagaron las prestaciones, les robaron ese dinero. Ahí, entonces hay jóvenes de que si van a estar dispuestos a trabajar por doña Ana o por Jo, o por quien él le dé la venia y el padrinazgo para salir adelante. Pero estos políticos actuales, cachurecos, no fueron. ¿Por qué? Porque quieren apoyar a Tommy para seguir, según ellos, de ganar Tomás Zambrano la presidencia de la República en el 2029 para ser presidente 2030-2034, seguir mamando 4 años más. Falta mucho trecho que correr, mucho trecho que caminar, mucho trecho que ver y cómo se van a ir moviendo las piezas del ajedrez en el nacionalismo, en los cachurecos, mejor dicho, en los liberales y en los libres, donde Jo, con sus artimañas y como sea, pigió una vez a Xiomara Castro, luego le tiraron a Salvador Narrala, lo verguió, de ahí creo que otra vez Xiomara, ¿verdad? Ya ahí cuando iba a la tercera, Xiomara le gana, cuando él ya se queda por un segundo mandato a la fuerza y todo, y el fuera Jo se impuso de una manera de que era el fuera Jo. Y la gente votó a granel por Xiomara, y que es el quien le gana a Papi a la orden. Y después Papi, pues, es presidente por la venia y porque bajó el dedo Donald Trump. Fuerza informativa Impacto de la zona central del país. Noticias Impacto JB. Entonces, en conclusión, el único líder que tienen los cachurecos y que demuestra que jala masas es Juan Orlando Hernández. De ahí Tomás Zambrano y todos los demás, si jalan masas, eso es porque ya va billete. Y Juan Orlando tira pisto también, pero la gente lo quiere. O sea, no es a huevos que subieron esa gente a los buses. No es a huevos que vino caminando 3 días aquel señor. Pero hay que ver la idiosincrasia del hondureño, que aún sabiendo las cosas malas que hizo Juan Orlando Hernández, como la corrupción, los chatarras móviles, los más de 100,000 millones que se perdieron y todo ese tipo de cosas con el COVID, y que murió mucha gente, y que Luis René Suazo fue parte de eso cuando fue ministro de Comunicaciones, que fue el sucesor de Ana Hernández, su hermana, y que en manos por una mala campaña y que no hizo prácticamente campaña Luis René Suazo, que ahora está en Copeco, se perdieron y se arruinaron más de 5 millones de vacunas para el COVID, que muchas personas les faltaba de repente esa vacuna para completar su ciclo, y más otras vacunas de la malaria y todo, porque no pudo montar el jefe o el ministro de Comunicaciones de Casa Presidencial, que en ese entonces era Luis René Suazo. Habrá que ver cómo se maneja todo. Esto es, como les digo, un análisis, las opiniones que he visto o que he escuchado a las personas que yo les hago las consultas y todo eso, pero es una ventana o una oportunidad si el expresidente Hernández o Juan Orlando Hernández monta un movimiento político donde gente de la Villa de San Antonio, que son ultra cachurecos, de otros municipios, San Luis y todas esas cosas, que se quedaron afuera, que querían participar, que querían tener una oportunidad para participar, ya sea candidatos a alcaldes, candidatos como regidor, candidato a diputado y todo, pero que la argollita de Papi a la orden metió a esos y metió a unos de rellenos, y que después ha premiado incluso a unas mujeres acá en Comayagua que no sirven para nada, y que solo salió Adrián el Diablo Martínez, que no tiene ningún tipo de liderazgo, porque él arrastra la herencia política de su señor padre, Chema Diablo. Lo mismo pasa con Carlos Mesa, palabra de hombre, y Juan Carlos Vargas, que se ha vuelto populista
dándole paja a la gente, comprando empanadas y todo, en partidos de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. El panorama cambia con Joaquín a partir de ayer. Habrá que ver cuáles van a ser los nuevos designios del Partido Nacional de Honduras, si seguirán en una sola línea, si seguirán o habrá una bifurcación, y si aquellos comayaguas que fueron o que son Juan Orlandistas ya se le han cuadrado y le han dicho: heme aquí,